Resolver. Aquí el aeropuerto de Cruzados a unos 300. ¿Cuál es su nombre, señor? Basta ya de corrupción. Salvador. Somos una nueva Salvador. generación. 40 muertos que dejan las protestas desde el 7 de diciembre. La voz de una nación por el pueblo. Basta ya de corrupción. Somos una nueva generación. Somos ¿Qué tal, amigos? Este es un capítulo más de Los Peruchos Antisistema. En esta oportunidad, en esta ocasión, vamos a hablar referente a los trenes de Porqui. Hace ya unos días hemos visto, pues, ¿no?, en las noticias nacionales sobre los trenes que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha traído a Perú, y se ha suscitado una serie de situaciones particulares, ¿no? Por un lado, un sector que busca manipular la opinión, busca echar barro a una gestión. Acá nadie es porquista, ¿no?, ni queiquista, ni nada, pero siempre hay que ser objetivos. En este caso, si tú estás gestionando algo y estás trayéndolo a favor de la ciudadanía, bienvenido sea, ya sea de izquierda, derecha, arriba, abajo, lo que sea. Pero hay que verlo de manera objetiva, no de manera politizada ni de manera subjetiva. Entonces, si bien estás trayendo, ¿no?, unos trenes para mejorar, el Estado tendría que también dar, en este caso, su apoyo referente al tema de gestión, porque todos estamos trabajando a favor de la ciudadanía, todos estamos trabajando a favor de Perú. O sea, hay que entender eso. La unidad es importante, la unidad es lo que nos va a llevar a salir de este estancamiento y esta mediocridad mental. Lamentablemente se está viendo todo mucho en los grupos políticos, ¿no? El grupo tal, el club tal, y cada uno se divide, cada uno ve lo suyo, pero nadie está observando la unidad, el total. Y eso nos perjudica a todos. Entonces, vemos de que el ministro en este caso de referente al Estado, me indica de que, bueno, no hay las condiciones, ¿no? Hay un sinfín de información, pero lo hace porque él también está dentro de un partido. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo que prima el tema político antes que el tema de la ciudadanía. Lamentablemente es así. Entonces, mientras que eso no cambie, vamos a estar siempre dando un círculo en lo mismo, vamos a ser cíclicos en lo mismo, en la decadencia, en el atraso. ¿Qué pasó cuando en su momento estuvo Alan 1, ¿no?, que estuvo con el tema de los trenes, y luego, bueno, no los pudo concluir? Luego vino Fujimori y no los hizo, porque obviamente pues no le convenía, porque al hacerlo, si no, iba a favorecer la imagen de Alan 1. Entonces, hay que darnos cuenta de que no es el tema político, no debería de ser el tema político, debería de ser el desarrollo a la ciudadanía, así como pasó con Japón, ¿no? Luego de el trágico desenlace de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, el sector empresarial con la ciudadanía, con el pueblo, ambos trabajaron al unísono, en unidad, para poder desarrollar su país. Y es el Japón que hoy se tiene, un país en potencia. La mentalidad, todo está aquí. Si uno tiene una mentalidad chabacana, acriollada, ¿no?, del más vivón, del que quiere hacer la jugada, del que quiere figurar, no, acá yo soy, y si yo no soy, entonces no es nadie. Sí, siempre lo mismo. Si nosotros no cambiamos esa mentalidad, por las puras votar, por las puras elegir, por las puras hacer. La mentalidad es todo, por eso la batalla cultural es importante. ¿Qué es lo que tendríamos que comentar, Peruchos? Sí, efectivamente, pues Miguel, como lo dices, es paradójico porque cuando deberíamos alegrarnos, por lo menos sentirnos bien, ¿no? Porque en cierta medida representa un avance los trenes, Así es. ¿no? En cierta medida también la ciudadanía se va a beneficiar, porque si tú ves que ese tren va a venir
bueno, hasta donde se tiene pensado es que de Chosica a Callao, y ese sector tiene toda la carretera central y es el tráfico infernal que tenemos, los buses, las combis, los colectivos todos repletos, y ahora traemos trenes de 2 niveles y aún así no estamos satisfechos y aún así solamente nos dedicamos a tirar barro. Creo que estamos mal. Creo que como sociedad no hemos aprendido nada. Mucho, y lo más preocupante es acá que muchos de los detractores, ¿no? Son de la otra vereda o de la vereda de al frente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el interés de tirar barro? Hacer quedar mal a un político para sacar réditos políticos. Y entonces todo se vuelve política, todo se vuelve doctrina partidaria y perdemos el sentido de lo que es la política, ¿no? Que es el servicio a la comunidad, Así que es el servicio, la unión, la confraternidad y sobre todo salir adelante como sociedad. Por ejemplo, había visto, perdón que te corte, que ahora la SUNAT también está interviniendo. A decir, no, que quiero ver por qué ha sido 4 millones, que esto, que el otro, brother. Te han regalado los trenes. Tampoco pues quieras que te los traigan. Tráelos tú y tú vas a tener que sacar tus fichas, ¿no? Vas a tener que sacar tu billete. También qué cosa quieres servido. Un poco más quiere que No, lo pongan pues, funcionando. que los pongan a funcionar. O sea, No. tampoco, no, pues, o sea, Ahora hay algo muy cierto. Por ejemplo, veía la noticia, una ¿no? brutalidad. Que ya había un incidente, ¿no? Con uno de los trenes, se ha descarrilado. Pero estamos en una Bueno, etapa de prueba. no sabes, Y hay algo muy algo importante. ha fallado hoy, ¿no? Sí, No se ha salido. Pero es el periodo de prueba, pero hay algo importante. Mira, aquel que hace algo puede equivocarse, como le puede estar pasando ahorita a Porky. Pero aquel que no hace nada ya está equivocado. Y hay muchos políticos que han pasado, No hacen nada. que no han hecho nada, que han ocupado ya el cargo en la Municipalidad de Lima. Y no han hecho nada. Por ejemplo, mira, más o menos similar a este tema que hubo del aeropuerto, ¿no? Ahí hablamos de un privado, de intervención estatal, ¿no? Y ahí han habido situaciones X que se han ido dando, pero hablamos de que ha habido un proyecto. Y en ese proceso del proyecto siempre hay cosas que hay que ajustar. Pero ese es un billete del privado, de ellos, no es un billete de nosotros, ¿no? De los impuestos. En este caso, se está tocando, obviamente, un proyecto en donde se está interviniendo con dinero de nosotros, el pueblo, la ciudadanía, pero se está buscando hacer algo, ¿no? Ya se trajeron los trenes, ya pues, ahora hay que establecer, ¿no? Si faltan, porque obviamente deben haber espacios que sí hay óptimos, pero hay que avanzar en optimizar lo que falta. Si hay dinero, si hay dinero, Mira, yo estaba escuchando un sencillo, poco a Porky, ¿no? decisión política Porque nada más. tanta crítica que se le hace, él también da su versión, ¿no? Mm, De lo que él comentaba es que este proyecto de tren, digamos, ya está desde el 2005, creo. Que ya hay eso lo dijo incluso alguien del gobierno también, ujú, que este es un proyecto ya del 2005. mm. Entonces que le preguntan a esa persona que dijo eso, ¿no? A ese funcionario, y, y entonces ahora lo están haciendo y ¿por qué tanta crítica, no? Mm, Entonces él decía, bueno, pues no, así es, ¿no? Pero acá vemos nosotros que si el proyecto está en 2005, la gran pregunta es ¿por qué no se hizo nada hasta hoy? así es. Y solamente hay una explicación, ¿no? ¿A quién no le, a quién no le convendría, a qué político no le convendría traer un tren? Mm. Si no lo han hecho, yo creo que es por falta de gestión. De Y gestión, de contactos, claro, ¿no? entonces Eso es importante. ahí yo creo que eso es lo que deberíamos valorar un poco. Podemos criticar todo, ¿no? De repente el tren, bueno, Mm, no es nuevo, ¿no? En fin. Pero tenemos que valorar algo que creo que no se está mencionando, ¿no? Que es, se ha logrado que nos donen a nosotros, porque eso mm. podrían haberle donado a otro país. Sí, Habían tres, Claro, tres Argentina, países. Colombia, no me acuerdo cuál es el Estaba otro. así Argentina, es. Colombia y Paraguay. ¿Ya? Así- Y y, ellos tres querían entonces, y dentro de Estados Unidos también había posibilidades de que esos trenes se lleven a otro lugar. si Otro nosotros, estado. si la gente dice son viejos, entonces ¿por qué ¿Por qué? Argentina, Ah, Colombia y claro. Paraguay querían esa vaina vieja, esa chatarra? Entonces, Siendo países, ¿no? O sea, para que ese tren haya llegado al Perú, tiene que haber alguien que ha hecho una gestión, ¿no? Y acá creo yo, no soy experto en este tema, pero al parecer el alcalde ha hecho la gestión necesaria, ha mm, viajado, él mismo dice con su pasaje, ¿no? A insistir que a él le donen y no a los otros países, ¿no?
Y al parecer esa gestión dio fruto, ¿no? Mm. Por eso es que, entonces eso también tenemos que valorar, tenemos que aprender a valorar esa gestión. ¿Por qué? Porque si no hubiera hecho esa gestión, de repente no llegaban tampoco los trenes, ¿no? Y bueno, nos quedamos sin tren, ¿no? Y seguimos con lo mismo, Seguíamos con lo mismo. con el Entonces, transporte. eh, Hay ahora, que decir la verdad, tenemos un transporte paupérrimo es el peor transporte uno de los peores del mundo. de la región. No, y sí, de la región sobrado, ¿no? Mm. Entonces, un tren, de todas maneras, pues para un país que tiene un transporte calamitoso, es un punto positivo, ¿no? Y que lo haya gestionado el alcalde y que lo haya logrado, hay que reconocerle, pues, ¿no? Pues, independientemente que te agrade, no te agrade, ¿no? La buena gestión, que es tan necesaria y que tanta falta hace en este país, Sí. hay que valorarla, porque si alguien puede gestionar eso, entonces en el próximo gobierno o quien nosotros elijamos, tenemos que exigir también que gestione algo igual. Así O sea, es. es un espejo del cual tenemos que aprender. No, ya, es que va dejando la valla alta. Claro, Y pues, tiene que cumplir esas y expectativas. eso está bien, Cada ¿no? vez tiene que ser mejor. Tiene que ser mejor. Por Entonces, ejemplo, valoremos eso, ¿no? y así es, importante valorar. Y lo otro es entender, nosotros como ciudadanos, que los gobernantes tienen que trabajar a favor de nosotros. Wow. Y nosotros los ciudadanos tenemos que poner presión hacia ellos. Ujú. Por eso no podemos votar por tetelemeques, por improvisados, por desconocedores de cualquier tipo de gestión que no saben hacer absolutamente nada. Por ejemplo, ahora que vayan a venir las elecciones, hay que observar qué candidato propone elaborar vías, carreteras. Eso es importante para que exista interacción en el comercio. Si tú le pones carreteras de aquí para acá, de allá para acá, ellos solos, la ciudadanía sola se va a comenzar a mover, porque la ciudadanía se desarrolla. Eso lo hemos visto en el paso del tiempo, en la antropología, en la historia. Eso es número uno. Número dos, no puedes estar ahorcándolos con una SUNAT que ya más parece ¿no? Un gota a gota. Un gota a gota del Estado. No, o sea, y hay muchas personas con las que he conversado, me dicen, mira, Miguel, yo pago con mi Yape, con mi Plin, que esto, que con el otro, vendedor del mercado, que esto, que el otro. O sea, yo ya ando un poco así, ñequeado, pero a los grandes no le pasa nada. Es que ahí está el detalle. El grande tiene la posibilidad de que sea una situación. Pago, acomodo, arreglo, hablo con el abogado. Pero hermano, una persona que está en el mercado, que está avanzando, un emprendedor, ¿cómo le ¿me entiendes? A veces no tienen ni asesor. Y muchos de ellos no tienen el conocimiento No es lo en mismo. leyes para poder saber cómo avanzar con esos procedimientos. Claro. Entonces, tu Estado lo que tienes que hacer es trabajar a favor de esa ciudadanía, darles capacitación. Ahorita estamos en todo el boom de la tecnología y todas las personas ya están como si están con el YAP y el PLIN, ya hay un conocimiento de avance en el tema tecnológico. Los empadronas, todos los números y les envías un WhatsApp de un videíto, ¿no? De cómo avanzar. Pero, brother, no vas a estar queriéndole cobrar por todo, pues. Hay que considerar algo. El Estado no produce, el Estado solo recauda y de eso gestiona. El que produce es el privado, el pequeño empresario, el emprendedor, el grande, todos. Entonces, si el Estado va a venir acá a meterte la mano al bolsillo indirectamente, brother, ¿de qué estamos hablando? Entonces, es importante votar por candidatos, es importante, porque de verdad, esto ya me tiene a mí un poco exacerbado, pero es importante votar por gente que venga a gestionar a favor de nosotros, que gente que esté a favor de nosotros. Piensen en eso, Ahora, tú sabes que que vaina. el que es candidato, ¿no? Y el votante tiene que saber que estos temas de transporte no es solamente que es el municipio el único encargado de hacer el tema, ¿no? O sea, el tema de transporte tiene varias autoridades que están alrededor, ¿no? Ahí tenemos el ATU, tenemos el Ministerio de Transporte, tenemos, en fin, los concesionarios de las rieles, los concesionarios también del vagón, pues son diferentes concesionarios. Yo pensé que era uno, pero el riel tiene un concesionario y el tren tiene otro. Entonces, el del riel ya existe, dice, porque ahorita está pasando por ese riel eh, material de carga, que es el que va a Chosica, ¿no? Ya hay un tren ahí. Siempre circulado, ¿no? Claro, entonces
ese concesionario ya existe, no es mentira eso que a veces se escucha de que, ay, que ahora recién están arreglando los rieles. No puede ser porque ya está pasando por ahí un tren. Sí, claro. Pero lo que está pendiente es el concesionario del tren. Mm. Pero obviamente, según señala el alcalde, no podía concesionarlo antes que venga, pues, ¿no? Entonces ahora se va recién a hacer la convocatoria para que podamos darle concesión. Ahora, no puede ser a su empresa porque sería Ah, antiético y sería no, también ya, ilegal, ¿no? ya se diría, pues, Y él mismo lo ha dicho, ¿no? una falta de respeto. Carepalo, ¿no? No lo voy a hacer yo, obviamente, tenemos que convocar, entonces van a haber, Pero van a tiene que haber hacer un concurso. concurso Claro, público. concurso público. Entonces la gente a veces no entiende que son procedimientos que hay que seguir, ¿no? Aparte, Procedimientos que de todas maneras, si no lo sigue, lo van a denunciar a él. hay que entender Así algo, es, así que es. esa gestión tiene que tener pues un principio solidario, un principio Ujú. humanista, porque imagínate, pues vamos a concesionar a alguien que hoy nos ponga el pasaje de un sol y llegamos al 2030 con 10 soles. No, Claro. pues, tiene que ser Tiene que ser este, todos los, claro. Ahora, factible. ahora Parque llegó a viajar para esto de los trenes con el ministro de Transportes de esa época, Mm. de ese momento. Entonces, hay mucha gente que dice, esto no se ha coordinado con el ministro, pero si viajaron juntos y se supone que incluso firmaron también, y el ministro estaba ahí cuando firmaron la donación. Entonces, sí ha habido una coordinación. El problema es que después cambia el ministro Ese es un gran problema que y, tenemos. como siempre, cuando cambia una autoridad, en vez de haber una política institucional donde tú cumples todo lo que ya has dicho el anterior, vienen ya los intereses políticos, ¿no? Ahora ya no, ahora mejor no sé, te la largo, ¿no? Y ese es el problema que tú mencionabas al comienzo, ¿no? Que cuando entra la política, los intereses políticos por encima del interés del pueblo, de la gente, que es el transporte, ahí es donde vienen los atrasos, ahí es donde viene la burocracia, a malograr todo, pues, ¿no? A atrasar todo. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Cuando tú quieres postular, tienes todo un sistema y un procedimiento que va a estar ahí, que tienes que aprenderlo, que tienes que saberlo y que tienes que superarlo, ¿no? Aparentemente, el alcalde ha superado varios, porque podría esto haber durado mucho más. Tú sabes cuánto demoran acá las donaciones y Yo- las obras, ¿no? Es que ahí tú te das Ahí te das cuenta. cuenta que hay una buena gestión. Y si tú no estás ahí, no esperes que las cosas vengan. Entonces, eso es importante. El gordito se ha ido hasta allá, ha gestionado hasta allá, se ha movido hasta allá, se ha llevado ¿cómo se llama? A Reyardo, para que también vea cómo es el tema de gestión, o sea, enseñar. Eso es importante, ¿eh? Yo no quedarme con toda la información, Sí. sino delegarla, Claro. mostrarla. ¿Por qué? Porque yo no soy eterno y yo lo que quiero es que mi ciudad, que mi Perú, crezca, se desarrolle. Eso es Ahora, importante. hay un punto, ¿no? Obviamente ya, él puede hacer toda esa gestión, pero después tiene que cumplir las reglas. Así es. Las reglas te dicen que tú tienes que concesionar el tren, tú tienes que seguir también al ATU, tienes que ver que el ATU también te establezca pues las rutas, no sé, ¿no? Tienes que hacer también tienes que pedir permisos, ¿no? Entonces, y a eso no depende pues del alcalde Claro. también, no seamos pues que todo le vamos a decir al alcalde, ¿por qué no lo hace ya? Que ¿Y lamentablemente cuándo vamos a ser potencia mundial? No, es no es parte así, de la pues. burocracia que existe. Hay todo un sistema que tenemos que seguir. Ahora, ¿queremos cambiar eso? Cambiemos las normas, cambiemos los Así es, procedimientos, así ¿no? es. Pero ya, Por eso Ah, votar por buenos y otra vuelta, volvemos a lo votar por Así buenos es. candidatos. Si votas por gente que está condecorando, ¿no? a personas o a personajes que no tienen nada que ver con el tema político, simplemente porque, no sé, son mediáticos, ¿no? mm, Que no tienen mayor relevancia. tienen mayor relevancia, entonces no pidas más. Pues, no. Al menos en el espectro político no tienen pues relevancia. De repente en otros espacios más faranduleros, ¿no? de otra índole, Hay que entender, ¿no? mm, Hay que entender que la política es un espacio serio, porque es un espacio de gestión. no. Pero si tú vas a elaborar o vas a tornar la política con un espacio farandulero, entonces, hermano, no esperemos seriedad alguna. Ahora, lo que llama la atención en este tema de Porky bastante, o sea, ¿es saludable la buena gestión que ha hecho? Yo creo que sí, no creo que seamos tan mezquinos de no reconocer esa buena gestión, pero toda gestión puede tener errores, ¿no? De repente el tren no funciona como preveemos, bueno, pero al menos ha hecho la gestión, ¿no? A no hacer nada, está bien. Pero el otro tema que nos llama la atención, o a mí me llama mucho la atención, es que toda la prensa, bueno, o la gran mayoría de la prensa, al unísono está criticando el tren antes que llegue. Lo- O sea, ya falló el tren antes que Primero- llegue. primero Ya, escuchaba ya por ahí que fracasó. decían, no va a pasar los puentes. Chatarra le llaman chatarra. Se comprobó ¿No? que va a cruzar los puentes. Sí, pues. Ya. No, han ido con su wincha. ¿Sabe- Lucas ha ido con su wincha a medir a ver. ¿Sabe a ¡No! qué responde ¡No eso? llega!
Es lo que decía Porky, también lo vi en alguna entrevista, que decía que él cortó la mamadera, pues, le quitó la mermelada. Eso es otro tema Y también. entonces, al haberle quitado la mermelada, tiene la prensa en su contra. Pero ¿Por qué? eso, Porque todos los políticos y la prensa se habían acostumbrado a que recibían su tajada y le ya pasaban la hablamos, franela. claro. Pero eso es un mercantilismo de la prensa, ¿no? Y de la política. O sea, ¿qué estamos hablando? ¿Qué? Estamos hablando de cualquier cosa menos de cosas serias. Porque serio sería que la prensa informe objetivamente, nada más. Así es. Es Y que yo lo Va a llegar el tren tal día, listo, ya. Que funcione o no, lo veremos, ¿no? lo veremos. Pero ya te empiezan a decir que es chatarra. Miren esto, qué vergüenza, ¿no? Le falta un tornillo, pero Mm. bueno, ni siquiera ha llegado el tren todavía. También he visto a otros de algunos canales, ¿no? Particulares, hablando de manera objetiva, indicando de que, oye, o sea, está Claro. bien, se está trayendo, Así debería está ser, hablando, así hay que debería esperar, hay que observar, hay que analizar, hay que estar en un Pero procedimiento. es la minoría, ¿no? Es así. Sí. En el tema de los canales Es puede que de repente. esos son los la intereses, minoría, eso se mueve ¿no? por intereses. No he visto. Yo veo periódicos que critican el tren. Canales de televisión, casi todos critican el tren. Muy pocos, como tú dices, hay excepciones, ¿no? Pero ese acuerdo, digamos, ¿es un acuerdo bajo la mesa o qué? O es un acuerdo de repente, como tú dices, porque simplemente no hay, te pago No, así, te pago así. No, es que no hay de la municipalidad, pero hay de otro lado. Y el otro lado, otro lado. el que aceite y le dice, mira, Mira, cháncalo, somos titulares. cháncalo. Nunca. Lamentable Porque porque tampoco gratis lo van a hacer. no, Eso obviamente. responde a algo. Pero eso es lamentable, ¿por qué? Porque el que perjudican es al votante, pues, porque la gente empieza a creer que es verdad, que esto es chatarra, que esto no sirve. Sí. Y entonces estás promoviendo la no gestión, estás promoviendo que sigamos con combis moviéndonos, estás promoviendo lo que sea con tal de aniquilar a tu enemigo político. En verdad, ahorita viendo bien, ¿no? Que dicen, un tren chatarra, pero si tú ves, tú te vas a los conos, Hay mucha chatarra ahí, no ves unas combis que ni chica tienen. y eso no es chatarra. De las combis de verdad, es broma, ¿sí? Así. ¿Has visto unas combis, pero Sí. alucinante, brother? Como dicen, puta, que Ya, no es único, me ocurre. Eso eso es lo que te aburre. Ya, ¿tú has escuchado alguno de esta prensa que diga esas combi chatarra, que salga todos los días a decir estas combi chatarra, ¿por qué no quitan esa chom? No, pues. Entonces te das cuenta cómo ahí está, la información está Sesgada. manipulada solamente para chancar a un está candidato. direccionada. No Está direccionada. Entonces, qué miedo para la gente que quiera postular. Esto es un mal ejemplo también para los candidatos, porque un candidato que está tranquilo en su empresa, ganando su plata, y dice así como añaños, ¿no? Voy a postular, ¿no? Y su esposa me imagino que le habrá dicho, no sé, estoy especulando. Oye, ¿para qué te vas a meter ahí? Si te van a chancar, te van a destrozar. ¿Para qué vas a perder tu tiempo? ¿Para qué vas a perder es un desincentivo Sí, a la buena política. Si no tienes necesidad. Si toda la empresa te va a chancar, más tranquilo estoy en el lado privado, pues. Y entonces, ¿quién va a ser el candidato? Aquel que no tenga chamba, Sí, pues. aquel que quiera beneficiarse del Estado, Así pero es. aquel buen empresario no va a mancharse, pues, para que todos lo manchen, toda la prensa vaya en contra. ¿Para qué? No va a perder su tranquilidad para eso. Y encima para ganar un sueldo que después van a decir que es mucho. Pero es importante considerar también, ¿no? Y eso es un tema para todos. Claro, uno trabaja en el privado y está tranquilo. Pero ¿qué pasa cuando una desgracia de ser humano entra a gestionar y tenemos la realidad que tenemos hoy? Que perjudica al privado mismo. Claro, todos. Y más al sector más vulnerable, más pequeño, más emergente, ¿no? No tanto los grandes, Sí, sino el más claro. pequeño, al del pueblo, al de la ciudadanía. Entonces, es peor. Entonces, es importante que la ciudadanía, que las personas de bien, los profesionales de bien, los obreros de bien, aquellos que quieren que sus hijos tengan un espacio mejor, aquellos que quieren que sus hijos estudien en un espacio mejor, con un nivel, que sean atendidos con un mejor trato, no como ahora que ya no hay dinero en salud para poder pagar a los proveedores. Claro, pues, si tú eres una desgracia, como no es tu plata, como no la has sudado, gastas, inflas, gastas y ya, no importa. No. Deme más, gobierno central. ¿Qué va acá? ¿Qué pedir? No, que va a alzar la mano. Pero ¿cuándo tú vas a hacer algo? Entonces, si nosotros queremos un cambio, hay que analizar 20.000 veces y así te canses, te aburras, leer un poco, informarse un poco qué candidatos son. O
ver estas plataformas virtuales, ¿no? De los streamers, de los youtubers, ¿no? O como en este canal, que siempre te vamos a hablar de cosas objetivas, como los peruchos antisistema, de qué es lo mejor, ¿no? Mm. ¿Qué es lo mejor? Y hacia eso voy, hacia eso voy. Entonces, si por ahí alguien me dice, esta vaina no sirve, esta vaina no sirve, esta vaina no sirve, pues hay una información que puede tener más del 50% de veracidad. Mira, hay una prueba, hay una perlita para que veas cómo manipula la prensa. Todos salen a decir que esto no es una donación, qué vergüenza, porque han pagado 80 millones. Porque de todas maneras para traerlo cuesta, pues Sí, claro, claro. nadie te va a traer pues con todo pagado, ¿no? ¿Y te cuántos cuesta vagones? 80 cuántos millones por una chatarra, dicen, ¿no? son? Ayer, no sé cuándo salió un dirigente de Petroperú, de estos que están, ¿no? Diciendo que este año, felizmente, solamente vamos a perder 100 millones. Ahí no dicen nada. Ahí hemos hecho una gestión más o menos, dicen todavía. ¿Eh? Porque ya no estamos perdiendo tanto. Felizmente solamente 100 millones, felizmente hemos bajado. ¿Dónde está la prensa? Mm. Has perdido más que traer el tren. Ah. ¿Dónde está la prensa a decir que esta es una gestión chatarra? Mm. A ver, Es que como ahí reciben, ¿no? ¿dónde está? Ahí nomás te das cuenta. Es la misma noticia. Ahí Mira, le pasaron la franela. hace una semana salió esa noticia y lo de Proqui están que chancan todos los Ya días. le metieron la pulida, entonces no hay problema. Ahí no se pierde plata, eso sí es pérdida de plata. Y eso se sí. pierde todos los años. Imagínate. Y esa es plata que podría ir al sistema de salud O a otro tren. para optimizarlo. O otro A tren. otro tren, a carreteras. Yo. Mira, Ya, pues, ya, man. Y te quejas de tu Evidentemente- tren chatarra, dices, ¿no? Te quejas de tu tren chatarra porque te costó 80 millones, pero no te quejas de 100 millones perdidos al agua por una gestión que solamente te va a generar más pérdida el otro año. Hay que considerar eso. ¿Cómo, Eso, qué lógica es esa? compararnos con otros países nomás. No tampoco ir a las potencias, ¿no? Pero imagínate nomás, compara la capital, el DF, compáralo con Lima. En su sistema de transporte, en sus vías. El DF tiene vías aéreas pero en cantidad. Uno dice, No se puede hacer eso. no se puede hacer por abajo, hermano. Tenemos un kilo. Ármalo, pues. Ármalo, pues claro. Ármalo. Punto. ¿Qué van a decir? Sí se puede. En todas partes del mundo hay estas carreteras. Ahora, La gente opina como si vivieran acá, como si fueran todos expertos en trenes ahora, ¿no? ahora, Todos son expertos en trenes ahora. y ahora lo otro, uno dice, pucha, ya ahorita en Lima está todos muy saturado. Pero hermano, hay lugares en provincia muy lejanos que están desérticos. Ahí tienes esos espacios. Imagínate qué para falta comenzar a hacer ferrocarriles. un tren ahí, imagínate. internos. O sea, y luego haces tu piso, y luego haces más vías. O sea, y eso en proyección, porque es importante ser visionario. El que no es visionario solo piensa en el presente, no piensa en el futuro. Yo he conocido ahí algunos empresarios, ¿no? Claro, así bien bravo, Claro, que Rockefeller. han hecho, mira, hace unos 20 años atrás han hecho estructuras Necesitará proyectadas al futuro, a Vanderbilt. ¿no? Pero han habido otros Henry Ford. que hablan del presente. Entonces, si tú te proyectas al futuro, tú tienes que comenzar a darte cuenta Al Commodore. de que no podemos quedarnos a como estamos, ¿no? Entonces, de esa manera, haces que en esas ciudades lejanas los empresarios comiencen a observarlas, comiencen a invertir, y mucha gente acá comienza a migrar para allá, porque todo es migración, mucha gente de la provincia ha venido a Lima, ¿por qué? Porque acá está mejor y allá está peor. Entonces, comienzas a hacer que esos sectores tengan un nivel económico, social, de distribución, comercio, etc. La gente va a comenzar a moverse allá, y acá se va a comenzar a desintoxicar de toda la desgracia que hay. Y esos espacios van a comenzar a ser, van a redundancia, espacios productivos en economía. Pero bueno, ¿qué voy a invertir allá? ¿Qué voy a invertir allá? Que sean así de pobres. Mira, yo veo una visión, no sé si adrede Ahí o, estamos mal. no sé si adrede o por desconocimiento, ¿no? Los influencers también critican el tren, muchos, ¿no? Es chatarra, no sirve, es antiguo, dicen. Yo entiendo que alguien pueda decir eso si vive en Japón, si vive en Estados Unidos, si vive en Europa, En París. si vive en París, porque obviamente para ellos será una chatarra esto, pues no de repente para ellos, ¿no? Pero ¿con qué cara tú, hermano, que eres influencer peruano, que sabes que acá tenemos el tren macho y lo más moderno que tenemos es el tren macho? ¿Con qué cara tú vas a venir a decir que esto es una chatarra, hermano? Si esto tiene 2 pisos y tiene asientos y
tiene todo. Hay acondicionado de calefacción. Entonces primero ubícate, Tiene baño. ubícate. Tú vives en Perú, Toman en hermano. combis que se están Viajas en cayendo combis pedazos, destartaladas, hermano. que tienen baño. Con las vacas. No, hermano. Parece un tagadero lo que tiene un taga. Y tú vas a venir a criticar acá los trenes que están viniendo, que son mejores que el tren macho, que todos los trenes que tienes. Como si Seas malo, pues, como si fuera Londres, pues, como hermano. si no fuera Londres. Con la misma gente, ¿no? La misma gente, caramba, ¿cuántos no quisieran viajar en ese tren en vez de estar ahí aplastados en una combi? Eso es mala fe, pues, hermano, ¿no? Ese ser malo. Es ser malo con tus... No, no contigo, porque tú de repente te viajas en carro, en colectivo, no sé, ¿dónde? En avión de repente, porque tú dices que es chatarra, tú viajas en avión. Como se suben el sueldo, tranquilo, no hay problema, pues, ¿no? Ya, como ellos ganan de las vistas, entonces qué fácil, pues, Claro. se van ahí no sé, en Soyo se van seguro. Sí. Pero hermano, hay gente que paga sus 2 soles para moverse a Chosica, van aplastados ahí, y están, ahora tienen la posibilidad de ir en un tren. No seas malo, pues, hermano. De verdad, no seas malo. Así Porque es. eso ya es maldad ya. Bueno, amigos, este ha sido un capítulo más de los peruchos antisistema y esperemos que las cosas cambien, pero todo depende de nosotros y de estas próximas elecciones. Somos una voz ciudadana, somos del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Somos una voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Aunque estamos en el siglo XX.